Buenas tardes, estimados participantes, sean bienvenidos a este segundo encuentro tecnoformativo de la asignatura Informática 2. Para este caso y para esta nueva oportunidad, vamos a trabajar con la unidad número 2 o el tema número 2 de nuestra materia titulado Sistema de Gestión de Base de Datos Microsoft Access. Primero que todo, vamos a comenzar a conocer qué es una base de datos, qué es Microsoft Access y cuál es la utilidad que puede tener pues las bases de datos dentro de lo que es la administración, la gerencia de empresas, que viene siendo inclusive dentro de la contaduría pública, que son elementos esenciales. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es una base de datos, vamos a hablar todo a nivel técnicamente administrativo. Tenemos que una base de datos es una colección de informaciones homogéneas. Se puede decir que son repositorios estructurados de datos en forma sistematizada, donde se almacenan y se pueden recuperar de forma rápida. Es decir, una base de datos viene siendo una especie de recopilación de información que puede ser de repente una serie de tablas, carpetas o información guardada de acuerdo a un tema específico. Entonces tenemos que el programa para manejar la base de datos, tenemos a Microsoft Access, que es un sistema de gestión de base de datos, incluido en el paquete de programa Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un sustento, a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Cuando hablamos de un sistema de gestión de base de datos, ¿por qué es un sistema de gestión? Porque simplemente Access viene siendo aquel programa sistematizado que tiene varias cuestiones, varias cositas, varias opciones, aplicaciones e informaciones que se pueden aplicar a las bases de datos, todas ellas conectadas para un solo fin. Y un sistema viene siendo varias partes conectadas entre sí para cumplir una determinada función. Es por ello que este programa es un programa de gestión de base de datos, o es decir, un sistema de gestión de base de datos. Cuando lleguemos a la unidad número 4, vamos a hablar de los sistemas de información y vamos a observar otras situaciones en la parte administrativa. ¿Cómo crear una base de datos? Es simple. Para crear una base de datos, pues vamos a entrar normalmente al programa de Access, vamos a ingresar por inicio. Directamente allí, si tenemos la versión de Windows 10, ingresamos directamente buscando en orden alfabético Microsoft Access o Access 2016 o 2013, la que tengamos. Al ingresar nos va a pedir de una vez una ventana que nos dice la opción crear base de datos en blanco. Allí nos va a aparecer, después de crearla en blanco, la opción de colocarle el nombre a esa base de datos, le editamos el nombre. En la carpeta que tenemos aquí le damos para buscar dónde queremos que se guarde esa base de datos y después en la opción de crear dicha base de datos. ¿Ok? Luego vamos a observar que nos va a mostrar la siguiente imagen que viene siendo el entorno gráfico de una base de datos ya como tal al ingresar. Nos dice que tenemos la tabla 1 y tenemos que agregarle los campos. Una base de datos es una tabla que va a tener columnas y va a tener filas. Pero aquí, a diferencia de Excel, las columnas se van a llamar campos y las filas se van a llamar registros, es decir, las columnas campos y las filas registro, pendientes con esa parte. Para poder editarla, observen que estoy en la vista de hoja de datos. Y después estoy o necesito ir a la vista de lo que es diseño de tabla. Ok, paso ahora a vista de diseño al hacer clic aquí en opción ver, vista de diseño y me va a mostrar la vista que tengo aquí en la parte inferior. Aquí puedo agregar el nombre del campo y el tipo de dato que yo necesito agregar para ese campo. Es decir, que si un tipo de campo, una columna para números, para fechas, para nombres, para un tipo de texto corto, texto largo. Dependen de la opción que yo quiera darle. Una vez hecho esto, me van a aparecer los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que tengo aquí? Observemos aquí en imagen. Tengo texto corto, texto largo, número, fecha, hora, moneda, autonumeración, que es la primera que me va a aparecer, si no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, cálculo y asistente para búsqueda. Aquí tengo algunas de las opciones, una de las informaciones, pues tengo primero texto, que viene siendo tanto texto como corto, que me va a admitir una cantidad de 255 caracteres,
en máximo en el campo, es decir, en el espacio. Los números vienen siendo empleados para almacenar datos numéricos, valores en monedas, números, y me puede alcanzar un total de unos 15 dígitos en partes enteras de 4 dígitos. Es decir, vienen siendo 4 números, o es decir, 4 opciones digitales de 15 dígitos. Datos adjuntos sirve para hacer referencia a otros documentos adjuntos. Estos sirven como, por ejemplo, un archivo Word o de Excel. Luego también voy a tener la opción de calculado, que se trata de un campo que se puede manejar de otra forma numérica, como por ejemplo la edad de una persona, meses, años, días. También tengo el signo que me permite prácticamente dar lo que son los componentes de forma continua, como por ejemplo una persona que está activa o no dentro de un determinado momento. Es decir, para colocar un pequeño check-in o una opción de un churito, eso se le llama check-in, y allí yo puedo colocar exactamente la opción si está o no validada esa información. Fecha ahora me permite determinar para crear o modificar la fecha o la base de datos. El objeto O le permite almacenar datos suministrados de un archivo, como por ejemplo una imagen. Y el enlace permite almacenar datos de una página web. ¿Ok? Y aquí podemos ver la opción como muestra Access, la base de datos, el tipo de datos. Continuando con esta serie de informaciones, vamos a hablar ahora de algo llamado campo clave, o digámoslo de esta manera, el campo principal. ¿Por qué le llamamos campo principal? Porque viene siendo un campo que me va a tener un número único, puede ser la cédula o un número de identidad o de repente el código de un expediente. Para asignar la clave principal o el campo clave se tienen los siguientes pasos. Una, hacer clic en el nombre del campo, el cual será la clave principal. En la pestaña de diseño, en la herramienta tabla, haciendo clic sobre el botón clave en el grupo de herramientas, como podemos observar aquí, en la opción de diseño, clave principal. A la izquierda del nombre del campo aparecerá una pequeña llave indicándole que dicho campo es la clave principal de la tabla. Si se quiere que el sistema se encargue automáticamente de generar los valores del campo, que es la clave principal, puede definirlo como un tipo de autonumérico. Esto por defecto muchas veces, el primer campo de la identidad viene siendo pues la clave principal y se va a mostrar con una llave como se muestra aquí, clave principal. Modificar los datos de una tabla. Ahora yo necesito modificar los datos de una tabla después de haberla creado. Yo siempre me voy a la vista de diseño y allí pues, o en la vista de datos, y yo allí puedo modificarlo. Si una vez una tabla creada puede cambiarse en alguna definición, por ejemplo, añadir una columna que ya existe, borrar una columna, lo puedo hacer por la parte de diseño. Hacemos clic donde está, encuentra la base de datos en la tabla, modificar, y si no estuviera allí, hacemos doble clic derecho en modificación del panel de navegación, seleccionar vista en el menú contextual. Esto como lo vimos anteriormente. En la parte práctica, de repente entiendo que esta forma teórica es un poquito engorroso y un poquito difícil de explicar lo que es una base de datos, pero vamos a observar ahorita que cuando empecemos con la práctica va a ser relativamente sencillo y bastante fácil. Ahora, para añadir un nuevo campo, tenemos de repente insertar filas, eliminar filas. Para insertar un nuevo campo, pues puedo tener la opción de insertar filas, que puede ser de repente para insertar un nuevo registro, y también para insertar una columna, que también puedo tenerlo para insertar un nuevo campo. Y si yo necesito eliminar un campo o una columna, pues simplemente lo doy clic eliminar, eliminar, de repente necesito el campo o la fila, o eliminar el registro que viene siendo mi fila. Esa es la opción que yo tengo allí. Una vez hecho esto, yo necesito guardar mi tabla o guardar los cambios. Cuando yo termino de hacer mi diseño, automáticamente él me va a decir que yo necesito guardar esa tabla. Y la tabla yo le puedo cambiar el nombre definido por tabla 1 que viene por defecto y le puedo colocar un nombre que necesito. Por ejemplo, si mi tabla de mis empleados, puedo colocar nómina de empleados, nómina de la empresa, o inclusive si de repente tengo son los sueldos de mis empleados, puede ser de repente salarios de la primera quincena de noviembre o salarios de la segunda quincena de noviembre o de repente si están los estatiques de mis empleados. Y para cerrar una tabla es simplemente sencillo con ubicarnos donde está el nombre de mi tabla, botón derecho y busco la opción cerrar. Si quiero cerrar todo, pues simplemente cerrar todas las tablas y automáticamente dichas tablas se cerrarán. ¿Ok? Bien. Ahora, mis estimados estudiantes, una vez finalizada esta parte teórica, que entiendo que es de repente un poquito engorrosa y un poquito complicado trabajar con lo que es la teoría de esta forma, vamos ahora a trazar a la parte de lo que es nuestra práctica. ¿Ok?
Para nuestra práctica, estimados estudiantes, nos vamos a ubicar específicamente en el programa de Microsoft Access, la versión que tengamos. En esta ocasión, pues vamos a irnos a Microsoft Access 2016. Aquí vamos a crear una base de datos del escritorio en blanco. Selecciono esta opción y al elegir esta opción me va a decir que se guarde la tabla o la base de datos. Como la creé rápidamente, pues no se observó, vamos a volver nuevamente nuevo, crear base de datos en blanco. Y aquí me va a decir el nombre, qué nombre le puedo dar. De repente yo quiero que se quede empresa XYZ. Yo quiero que esta quede ubicada dentro de documentos, abro la carpetica, busco la opción de documentos y aquí va a quedar mi base de datos. Y hago clic en opción llamada, crear. Observen que automáticamente mi base de datos ha sido creada, inclusive observen arriba en la parte superior el nombre, empresa XYZ, base de datos. Ahora observen que por defecto tengo mi tabla. Yo necesito ahora agregar los campos, que son mis columnas. Me voy a la opción ver en vista de diseño. Me pide el nombre de la tabla, voy a colocar que de repente tengo la nómina de los empleados. Nómina, entonces voy a dejarla así con nómina de empleados, nómina tal cual, como ustedes puedan colocarla o como deseen agregarla. Guardar. Aquí yo puedo colocar de repente número. Autonumérico lo quiero de esta forma, luego puedo colocar apellido. Paso al tipo de dato, yo quiero que sea un dato corto con 255 caracteres del tamaño. Luego quiero que aparezca nombre, también en texto corto. Luego, la cédula. Esta cédula va a ser un tipo de dato numérico, un número. La edad, que también será número. La fecha de nacimiento. Esta la voy a trabajar con el tipo fecha hora. Y por último voy a colocar residencia. Residencia vamos a colocarlo con texto largo. E inclusive también puedo cambiarlo por dirección. Una vez tengo yo mis campos definidos, o por ejemplo, de repente hay un campo aquí que yo no necesito, vamos a colocar de repente campo de, vamos a agregar aquí de repente un campo de más, puede ser, vamos a agregarle aquí cargo. Pero resulta que este campo cargo yo no lo necesito. ¿Qué puedo hacer para eliminarlo? Me ubico sobre él, botón derecho y le doy eliminar fila. Automáticamente me desaparece. Necesito ahora agregar los datos de este tipo de base de datos. Me voy a la opción ver nuevamente y me voy a vista de hoja de datos. Me dice que primero debo guardar la tabla. Le digo que sí, que deseo guardarla ahora. Observen que automáticamente se ha creado mi tabla tal cual como yo quiero que se cree. Ahora voy a comenzar los apellidos. Vamos a colocar el primer empleado que va a ser Zambrano Francisco. Si observaron que cuando pasé al siguiente campo, y como estoy creando mi primer registro y como coloqué el número como autonumérico, al pasar del primer campo al segundo, automáticamente me va a asignar el número 1. Ahora, el número de cédula, yo quiero de repente que sea cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, y luego voy a pasar a la edad. De repente voy a colocar que tiene 35 años, que es con una fecha de nacimiento. Yo puedo también trabajar aquí por este calendario o escribirla de repente 0805 de 1989. Y la dirección vamos a colocar centro o de repente una dirección más larga. En fin, yo quiero ir con otro empleado. De repente va a ser de repente vamos a colocar
Casanova Ángela, con una cédula que sea, con números al azar y que esta persona tiene 32 años. ¿Y en qué fecha nació? Vamos a colocarle de repente que ella nació el 12 de enero del año 1991. ¿En qué parte vive? O de repente vamos a colocarle barrio obrero. Y allí sucesivamente lo van realizando. Ahora, también yo tengo aquí las herramientas que son tipo de letra, tamaño de letra. Yo puedo también modificar mi tabla de repente o agregando toda la información, seleccionando toda mi información, toda mi tabla al hacer clic aquí en la parte superior y puedo modificar el tipo de letra. Yo quiero que esta base de datos esté con Arial y de repente todo esté en tamaño 12. Pero de repente yo necesito que mi campo, de repente yo necesito también realizar órdenes, también lo puedo hacer. Por el momento vamos a trabajar de esta forma simple y sencilla. Ya tenemos nuestra primera tabla. Yo necesito ahora crear una segunda tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente me voy a la opción llamada o la pestaña llamada, aquí en este caso, en esta opción, pestaña crear, y tengo la opción para crear diferentes herramientas. Necesito crear una segunda llamada tabla. Por defecto me crea otra tabla, pero yo tengo una tabla abierta. ¿Qué hago con esta tabla que está abierta? Como ya no la voy a necesitar, botón derecho, cerrar. Me pide que desea guardar los cambios, yo le voy a decir siempre que sí. Se cierra, pero aparece en los objetos, es decir, la tabla va a estar siempre allí dentro de la base de datos, pero va a estar cerrada por el momento. Me voy con mi segunda tabla. Repito procedimiento para agregar datos, le doy guardar, de repente aquí yo quiero que sean los salarios. Y aquí vuelvo a lo mismo, de repente yo quiero que sea el salario del número 1. Ajá, de repente yo quiero que ahora esté de repente el apellido, el nombre y quiero que también me quede las horas trabajadas. Esta la puedo colocar en número, cuántas horas me trabajó y de repente cuánto es el salario base. En número también voy a colocarle de repente los bonos o las bonificaciones, voy a trabajar por bonos, ustedes le pueden colocar de manera que ustedes quieran, y también las descuentos. Descuentos o deducciones, como ustedes lo manejen en la parte de nómina o como cualquier empresa lo vaya a mencionar. Y de repente ya tenemos los bonos, el salario base, los descuentos. Vamos a trabajarlo de esta forma. Vamos ahora a guardar esta opción. Vamos a cambiar, le decimos que sí y automáticamente volvemos a lo mismo y aquí volvemos a agregar todos los datos y tal cual ya lo tenemos. Una vez hecho esto, podemos ahora cerrar y ya tengo mis tablas en mi base de datos. La base de datos son una serie de tablas creadas, pero ahora yo necesito crear de repente un formulario para que la información sea agregada de forma manual y mucho más fácil. ¿Dónde puedo crear un formulario? En la opción crear. Me voy por la opción llamada formulario en blanco. Si yo creo un formulario en blanco, observemos. Yo tengo que tener aquí todos los objetos, las opciones para agregar mi formulario, que si de repente voy a tener el botón, voy a tener la etiqueta, voy a tener el espacio de texto. Pero yo quiero que sea un formulario ya diseñado. Me voy a la opción formulario y automáticamente, pero vamos a cerrar ya lo que tenemos. No voy a guardar por lo menos este formulario, no los voy a guardar. Voy a crear ahora un formulario. Observen, al crear el formulario de salarios, dependiendo de la tabla que tengo seleccionada. Ahora vamos a crear una para lo que son. Vamos a cerrar esta tabla. Vamos a cerrarla. Esta sí la vamos a guardar. Le decimos salarios, formulario. ¿Ok? Observen lo que sucede. Se crea el espacio de tablas y el espacio de formularios. Yo necesito ahora un formulario para las nóminas. Vamos a trabajar con un formulario acá.
Y ya lo tenemos. Nos va a mostrar el primer registro, pero yo necesito que esté totalmente en blanco. Para eso necesito crear los botones para esta opción. En primer lugar, tengo una serie de botones, por aquí en la opción botón, lo puedo crear. Yo quiero que mi primer botón esté aquí. Hago clic. Automáticamente se ha creado mi botón, pero mi botón, ajá, ahora sí, está ubicado en esta parte. Yo necesito ahora editar mi botón. Y si de repente no me gustó por lo que quedó allí, le doy simplemente en eliminar. Vamos a crear nuevamente mi botón y se va a abrir, al crear de una vez el botón, se va a abrir el asistente para el botón. Yo quiero que este primer botón sea de repente para buscar un registro o ir al siguiente registro. Vamos a colocar uno para ir al siguiente registro. La categoría navegación de registros, siguiente registro. Hago clic en siguiente. Yo aquí puedo elegirlo por imagen o por texto. Vamos a trabajar por texto. Buscar siguiente o simplemente buscar empleado. Voy al siguiente. El nombre del comando le voy a colocar también buscar empleado. Finalizar. Automáticamente me va a aparecer. De repente yo quiero que me aparezca completo. Amplío el tamaño de mi botón y allí está. Ahora quiero crear un segundo botón. Me voy a la opción acá. Y aquí yo necesito ahora un botón para crear un nuevo registro. Vamos a buscar la opción. No está aquí en navegación de registro. Vamos a buscar las opciones de registro. En las opciones de registro que me dice agregar un nuevo registro, deshacer un nuevo registro, duplicar registro, eliminar registro, guardar registro, imprimir registro. Vamos para crear un nuevo registro. Hacemos clic en agregar. Vamos a dejarle el texto, crear un nuevo registro siguiente. Vamos a colocarle un nombre llamado nuevo. Finalizamos. Agregar un nuevo registro. Yo necesito ahora es para eliminar los registros. Botón, botón derecho aquí, perdón, doble clic, opciones con registro y ahora eliminar el registro. Vamos a dejarlo en texto, sigue eliminar registro. Vamos a cambiarle el nombre del comando 40 a eliminar y finalizar. Aquí automáticamente tenemos eliminar registro. ¿Ok? Ahora necesito uno para ir al siguiente registro, ir al último registro y volver al primer registro. Esto lo vamos a trabajar por imágenes. Creamos el botón y vamos a trabajar con opciones de registros, pero vamos a ir a lo que son las navegaciones. En este caso, navegación de registro. Yo quiero ir al primer registro. Siguiente. Aquí lo voy a trabajar por imagen. De repente puede decir ir al primer registro o flecha arriba. Observen que las imágenes se cambian. Ir al primer registro, vamos a dejar esta opción. Vamos a ir al siguiente y vamos a colocarle aquí que se llame primero. Observen que se crea imagen. Vamos a ir al siguiente registro. En este caso, opciones, ir al siguiente registro. Ir al siguiente. Vamos a cambiar el nombre aquí que sea siguiente y finalizar. Ahora vamos a crear el otro botón que sea para ir al último registro. Ir al último registro. Al último, ajá. Y por último le vamos a colocar aquí el nombre que sea último. Y aquí tenemos las opciones para ir al primero, al siguiente y al último registro. Y ahora yo necesito uno para cerrar. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a buscar esa opción. Entonces, si no está en la opción de registro, no está en la opción de formulario. Para cerrar formulario, aquí está. Vamos a hacerle aquí a cerrar formulario, siguiente. Y aquí voy a trabajarlo por un texto. Cerrar formulario. Si es por imagen, observen lo que me aparece. Me parece que es más bonito por esto, por cerrar formulario. Entonces vamos a hacer clic aquí en cerrar. Y automáticamente tengo mi formulario con mis registros. ¿Ok? Ahora yo necesito verlo en funcionamiento, vista de formulario, y automáticamente vamos a ver cómo nos va a trabajar. Si yo quiero de repente ir al último registro, observen que aquí está. Ir al primero,
Aquí está. Agregar un nuevo registro. De repente, voy a agregar el apellido. Vamos a ver un apellido como por lo menos Cárdenas. Vamos a colocar el nombre. eh, Carlos, con una cédula de identidad. Vamos a colocarle aquí este número de cédula a este señor. Con una edad de repente que tenga de 20 años y con una fecha de nacimiento que sea, de repente vamos a colocarle 20 de junio del año 2004. ¿Ok? Y su dirección vamos a colocarle que vive en Tarija, por ejemplo. Ahora yo ya tengo este registro. Aquí yo de repente me faltó fue un botoncito que diga ir al guardar registro. Fue uno que nos faltó. Un pequeño detalle allí. Vamos a ver si no lo guarda. Vamos al primer registro. Vámonos al último registro. Si no lo guardo, automáticamente nos está guardando los registros, pero también ustedes pueden crear un botoncito para guardar el registro. Ahora vamos a cerrar le vamos a decir que sí. Nómina, vamos a colocar formulario. Ok, vamos a ver ahora nómina. Observen que se guardó nuestro último registro que agregamos por el formulario. Ya está guardándose automáticamente, pero ustedes pueden crear también el botón para guardar dicho formulario. Ok, ahora, para ir finalizando con esta clase, mis estimados estudiantes, en los próximos días va a estar publicada la actividad número 2 que va a ser relacionada con la creación de base de datos. Por favor, estén muy pendientes, lean bien el archivo. No se permite la entrega de documentos PDF. Solamente voy a emitir documentos de archivos de base de datos, de Access, por favor. No documentos PDF, lo digo específicamente. Si veo documentos PDF, no se evalúan porque la hoja de instrucción en la hoja de trabajo lo dice claramente y se repite también en instrucciones de dicha actividad. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a dejar hasta aquí. Por aquí finalizamos con esta clase. Para mí ha sido un placer trabajar con ustedes la tarde de hoy. Cualquier duda, estoy a la orden por la plataforma y pueden realizar su pregunta. A medida de lo posible, se le irán respondiendo las dudas. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.